2017. Estamos en un nuevo año y este programa que pretenciosamente hemos dado en llamar Justicia y Transparencia aparece de nuevo en su pantalla, señor, señora, para tratar de llevarle la realidad de lo que sucede, de lo que pasa en uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, el que se encarga de administrar justicia. Por eso siempre, como tantas veces hemos mencionado en los programas anteriores, no hay que decir esto está en manos de la justicia lo va a resolver, porque en realidad la justicia es un valor, la justicia es un anhelo, es un sueño que usted quiere para sí, para usted, para sus hijos, para su familia, para todos, en un modelo de una sociedad mejor. Pero en realidad no es la justicia la que resuelve. Los que resuelven son personas con nombre y apellido, hombres y mujeres que se encargan o les han encargado la tarea nada más y nada menos que de administrar justicia, es decir, de darle a cada uno lo suyo, de darle lo que corresponde en el marco de los conflictos humanos que tantas veces en la vida todos en algún momento tenemos y que deben ser resueltos por el Estado. Por eso, a lo largo del año pasado trajimos a este programa de Justicia y Transparencia a muchos integrantes del sistema judicial o personas, operadores decimos, ¿sí? Que operan en el campo del derecho, no solamente el derecho penal, en materia civil, en materia de derechos del consumidor, que tantas veces nos aquejan esos problemas cuando compramos algo, cuando tenemos un problema con una empresa que aparece como alguien grande y que hay que resolverlo justamente de alguna manera. Y ahora, en esta nueva etapa, en este nuevo año de Justicia y Transparencia, acompañando al crecimiento del canal Somos del conurbano, no solamente vamos a estar en su casa, en la zona norte, sino también en toda la zona oeste, en la zona sur y en La Plata. Es decir, todo el conurbano y llegando, como decía recién, a la ciudad de La Plata para abrazar entonces no solamente problemáticas estrictamente de una localidad, sino de una manera mucho más amplia. Y esta idea para los nuevos televidentes entonces, a partir de esta ampliación del programa a tan vasta zona, bueno, es llevar ese conocimiento directo, porque tantas veces lo que hablamos lo pensó alguien antes por nosotros y nos llegan informaciones que en realidad no gobernamos, sino que las repetimos muchas veces sin reflexionar. Porque, a ver, de química o de física, por lo general, salvo los que están en el tema, no nos animamos a hablar, pero de derecho, de estas cuestiones vinculadas con la justicia, vaya a saber uno por qué cualquiera levanta y opina sin conocer. Y la única forma de opinar con seriedad, la única forma de ser libre, es estar informado y formar a partir de esa información el criterio propio, para que no nos digan lo que pasa, sino que uno pueda apreciar lo que está pasando. Recientemente ha habido situaciones de una alta conflictividad, ha habido un homicidio aberrante en una provincia donde ha perdido la vida una joven a partir de la acción violenta de quien la mató y que la violó. Esto ha generado toda una controversia relacionada con por qué ciertas personas han recuperado la libertad, y esto tiene que ver con el derecho penal. Y estos temas que cuando salen en las tapas de los diarios o están en los canales, es como que brotan y a veces uno pierde el ámbito de reflexión. Y lo que hablábamos recién de la libertad de formar una idea propia requiere y necesita que tengamos una capacidad de reflexión. Y para eso necesitamos conocer y saber, y no simplemente repetir lo que otros nos han dicho. Hoy vamos a comenzar este ciclo 2017 de Justicia y Transparencia con un maestro del derecho, con un profesor, con un juez ahora internacional que a través de décadas se ha dedicado al estudio de los problemas penales, de la criminología,
y del derecho penal en particular, escribiendo mucho y formando a muchísimos abogados y abogadas que hoy integran las filas de los cuadros, tanto del Poder Judicial como de los abogados independientes que ejercemos la profesión. Me refiero a Raúl Zaffaroni, con el cual, a partir de ahora, luego de esta breve pausa, va a comenzar este ciclo de justicia y transparencia. No se vaya. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia, este programa que trata de llevarles a ustedes en casa, señor, señora, una visión del mundo, del sistema judicial, de los jueces, del delito y de los problemas en general que todos tenemos en la vida en algún momento, pero con un lenguaje llano, pero fundamentalmente a partir de oír a los verdaderos intérpretes y operadores del sistema, y no a los que nos transmiten ideas y que piensan por nosotros. Y este es el propósito del programa, y por eso yo tengo el honor y el orgullo de estar hoy con un maestro del derecho, reconocido internacionalmente, pero fundamentalmente querido internacionalmente y querido por todos aquellos que alguna vez nos hemos animado a ejercer el derecho penal, y me refiero a Raúl Zaffaroni. Un gusto, doctor. No, el gusto es mío, muchísimas gracias. Decirles a ustedes que el doctor Zaffaroni fue juez de la Corte, que es juez de la Corte Interamericana, y hablar de sus antecedentes y pergaminos nos llevaría el tiempo que en realidad queremos aprovechar para conocerlo un poco más y para dibujar la imagen de un perfil que a veces se ha convertido mediáticamente en un ícono de algunos sectores, y que es bueno en cara a cara ponerlo en su lugar. ¿Cuándo decidió ser abogado? Bueno, realmente creo que porque leía Mr. Reader. O sea, lo que me interesaba siempre era la cuestión penal. No tuve parientes abogados en la familia. No. Mi padre era un industrial, mi madre se dedicaba a quehaceres domésticos, a la casa. No, mis abuelos eran industriales, los dos, tanto el paterno como el materno, de modo que no, mi familia no había abogados. Y en aquellos años, si bien por cierto existían otras carreras humanistas, bueno, la de Derecho era la única que ofrecía una salida económica, una posibilidad económica, ¿no? No estaban tan difundidas, tan asentadas, etcétera, las otras. Y bueno, yo era un chico de clase media, entonces tenía que pensar también en ese futuro. Y sinceramente, bueno, empecé, sí, lo que más me interesó en el curso de la carrera fue penal, por supuesto. Esas son las materias en que tengo las mejores notas. Trabajaba al mismo tiempo, trabajé en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la Secretaría de Salud Pública, primero como inspector administrativo de hospitales, era muy chico, y después como agente de educación sanitaria haciendo microprogramas de radio, ¿no? ¿Sí? Educación sanitaria, hasta que me recibí. Sí. Se recibió muy joven. Me recibí a los 22 años, sí. A los 24 me doctoré, a los 25 me fui con una beca a México y bueno, con alternativas estuve 3 años en México. Estudié allá criminología con el maestro Quirós Cuarón.
año glorioso de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí. Y bueno, así siguió la vida después, ¿no? Doctor Zaffaroni, Raúl, el derecho penal, ¿no? Yo en la facultad, cuando tuve la oportunidad de humildemente dar alguna clase, siempre dije que penal, uno se olvida que viene de pena, y pena es dolor, ¿no? Es pena dolor, es sufrimiento. sí. ¿Para qué sirve el derecho penal? Bueno, no, el derecho penal lo que nosotros hacemos, digo, no la ley penal hace los políticos, ¿no? Lo que nosotros hacemos, los doctrinarios, y hacemos proyectos de jurisprudencia para que los jueces decidan conforme a un sistema más o menos coherente, más o menos racional. Ahora, por supuesto, al hacer proyectos de jurisprudencia estamos haciendo proyectos políticos, porque cada sentencia es un acto de gobierno de la polis, no partidista, pero sí político. De modo que sí, proyectamos de alguna manera política judicial, proyectamos jurisprudencia. ¿Para qué sirve? Fundamentalmente, en mi concepto, bueno, sirve para la seguridad de todos nosotros, porque si no hay una contención jurídica del poder punitivo, el poder punitivo se desborda y ahí tenemos masacres, genocidio, etcétera, y se acaba el Estado de Derecho. De modo que frente al poder punitivo, que realmente lo ejercen las agencias ejecutivas, no lo ejercen los juristas, no lo ejercen los jueces, eso de que los jueces ejercen el poder punitivo es una mentira, no. A ver. Y claro, al juez le traen los clientes en auto oficial, y el juez lo único que tiene es un semáforo, ¿no? Traen un tipo que hizo una barbaridad, dice, bueno, habilito poder punitivo, dejo pasar poder punitivo, luz verde, ¿no? Le traen un pibe que está fumando marihuana en el parque, bueno, si es más o menos racional, pone una luz roja. Y en el medio hay cosas que hay que estudiar un poco, pone la luz amarilla, estudiemos un rato. Pero manejar el semáforo no significa ejercer el poder punitivo, ¿no? La selección la hacen las agencias ejecutivas, incluso la ejecución penal, claro, también. Pero bueno, esas agencias ejecutivas requieren una contención jurídica, y esa contención jurídica es lo que nos protege a todos los ciudadanos del desborde del poder punitivo. Cuando hay un genocidio, ¿qué es? ¿La KGB qué era? ¿La Geheimdienstpolizei, la Gestapo qué era? Bueno, son policías. Bueno, son policías sin control jurídico. Y policía sin control jurídico es el genocidio, ¿no? Todos los genocidios del siglo pasado han sido eso. Me dirán algunos, bueno, no, algunos fueron cometidos por Fuerzas Armadas. No, cuidado, sí, por Fuerzas Armadas, pero no por Fuerzas Armadas en función bélica, por Fuerzas Armadas en función policial, ¿no? Entonces, bueno, claro que el derecho penal sirve para eso, sí. Porque, en definitiva, en nuestra comunidad jurídicamente organizada, siempre decimos que el derecho penal es el último sendero de contención que tiene el derecho, ¿verdad? Pero que debe estar. Frente a toda la enorme conflictividad que hay en una sociedad, siempre hay que tratar de resolver los conflictos de manera no punitiva, porque las otras formas de solución de conflictos son formas de solución. Sí. La penal no. La penal es una decisión en un conflicto. Que pone un límite. Yo no sé si pone un límite. Resuelve verticalmente, pero por esencia, la penal deja una parte del conflicto afuera, que es la víctima, ¿no? Y por más que le demos a la víctima derecho de querellar, etcétera, eso no resuelve el conflicto. El conflicto, bueno, un conflicto se resuelve reparatoriamente, un conflicto se resuelve conciliatoriamente, y si no puede resolverse así, bueno, viene la decisión penal. Pero la decisión penal, en definitiva, no es una solución del conflicto, es una decisión en el conflicto. Carrara, como usted sabe mejor que yo, románticamente decía, restablece la armonía del derecho. Sí, de alguna manera. Bueno, Hegel decía más o menos lo mismo, ¿no? El delito es la negación del derecho, la pena es la negación de la negación y la reafirmación del derecho. Pero eso es muy idealista. Es un tema idealista. Eso es algo que le quiero preguntar después, pero en definitiva estamos tenemos que tener un sistema que con una visión de Rousseau en el contrato social nos ponga un límite. ¿Y la amenaza claro. de la pena sirve como para disuadir? No lo creo. En conflictos o en delitos leves, sí, por supuesto, ahí sí. Pero a medida que el delito es más grave, un sujeto que comete un delito de extraordinaria gravedad,
no. Y al final llegamos al loco que se llena de dinamita y se vuela en la mitad de una multitud. No, ¿qué disuasión puede haber ahí, no? Con la amenaza de la pena, ¿no? En el delito leve y en la experiencia de cada uno, sí, pero la experiencia cotidiana que tenemos nosotros es de coerción, y coerción sí existe y está bien, pero no son sanciones penales. Claro. Uno paga el alquiler porque lo van a desalojar de la casa, es decir, un efecto preventivo, un efecto, sí, cualquier coerción jurídica, pero no fundamentalmente la penal, ¿no? Sobre todo cuando se trata de hechos de mucha gravedad. Pensar que en un hecho de gravedad, si un loco quiere matar a su mujer, ¿cree usted que va a abrir el Código Penal como si fuera un menú y va a decir esto me cuesta 5 años más o 5 años menos? No, está loco. Bueno, es una manera de decir. Pero un sujeto que tiene unas motivaciones que obviamente no hay un efecto disuasorio porque uno le ponga 5 o 10 años más en la combinación del código. No, en hechos graves no. En hechos graves. En hechos leves sí, pues sí, uno pague los impuestos, pague los impuestos, haga la declaración embargamos. bien, porque si no le embargan, bueno, sí, está bien. En eso sí, pero en hechos, cuanto más grave es el hecho, menos hasta que llegamos a la locura del terrorista, un tipo de eso que no le importa ya su vida, bueno, qué sé yo. Ahora, doctor, usted ha dedicado su vida, toda la vida, al derecho penal, a ese derecho de las penas o del dolor que hablábamos recién. Ha escrito, bueno, una obra monumental, esto lo digo es sabido con toda convicción. Pura grafomanía. No creo, pero para nada. Pero sí, y también es autor del anteproyecto de Código Penal sí. con varios otros juristas, ¿no? Garlanian, creo, si no me acuerdo mal. Bueno, había en el anteproyecto había... 2014, ¿no? 2014. Sí, 2014 había... tratamos de hacer lo mismo que se había hecho en el año 21 con el Código. Claro. Es decir, hacer una comisión de penalistas de las distintas fuerzas políticas, ¿no? Entonces estaba el doctor Arlanian, estaba Gil Lavedra, estaba Federico Pinedo y estaba la doctora Barbayelata. Y bueno, sí, más o menos así. Un proyecto que nace plural desde el punto de vista... Nace plural desde el punto de vista político, sí, pero hubo diferencias de detalle, en realidad pudimos tener, porque tampoco hicimos un proyecto renovador, que lo que hicimos tratar de poner orden en lo que es este desorden de la legislación extracódigo, legislación especial, leyes penales especiales, todo perdido, disposiciones penales, leyes no penales. Bueno, tratamos de poner orden todo eso y de codificar, que en definitiva es eso, codificar, ¿no? Poner orden, unir y hacer más o menos racional en una sola ley toda una materia, ¿no? Ahora, frente a eso, a usted forma parte de un anteproyecto de Código Penal y de haberse dedicado y haber escrito tanto y trabajado tanto y lo sigue haciendo sobre el derecho penal. ¿Por qué hay algún sector que dice que usted es abolicionista? Yo no, la verdad que no lo sé por qué. Bueno, por razones políticas me pueden insultar. Es un disparate, pero... Por razones políticas me pueden insultar y decir cualquier cosa, qué sé yo. También me pueden decir abolicionista, anarquista o lo que se le dé la gana. Son parte de todo un insulto, si se quiere. Creo que alguna gente lo debe decir en serio, porque no sabe qué es el abolicionismo, y si le pregunto quiénes son los autores abolicionistas, tampoco los conoce. Como usted sabe, tengo una vieja discusión con el abolicionismo. Es decir, discutir con alguien no significa discutir en el sentido científico, técnico, no insultarse. El intercambio de ideas. El intercambio de ideas no significa de ninguna manera que uno comparta las ideas del otro, sino que diga, bueno, a ver, en qué tiene razón en qué no, en qué se está equivocando. Y bueno, tengo un viejo libro del año 90, si no me equivoco, que se llama En busca de las penas perdidas, que es una discusión con el abolicionismo y una relegitimación del derecho penal. No sé. Pero el tema de la... a mí siempre me quedó una frase de Kennedy, del año 62, que yo la reinterpreté de grande, porque él dijo que el siglo XX va a ser recordado como el siglo de las comunicaciones. Uno pensaba en los satélites y en el tema comunicacional telefónico y de televisión, pero yo con los años vengo pensando que en realidad se estaba refiriendo a otra cosa, y se estaba refiriendo a la instalación de un poder a través de los medios de comunicación enorme, ¿no? El poder mediático, y que claro. ha sido una bisagra en la historia, ¿no? Y sí, ya tiene unos más de 50 años el librito aquel de sociología
fenomenológica que nos aclara que, bueno, los medios construyen realidad. No es una cuestión de información, de libertad de expresión, ¿no? De construcción de realidad. Vivimos en una realidad construida por los medios porque nosotros no sabemos lo que pasa en la realidad, qué sé yo no sé lo que pasa en Siria, me entiendo por el medio. Y en una de esas no sé lo que pasa en otro barrio de Buenos Aires tampoco. Claro. Y usted también, y de repente nos alarmamos y comentamos, ¿no? Qué barbaridad, sí, qué barbaridad. Y los dos tenemos una realidad construida por el medio, ¿no? Por otro. El medio es el mensaje, decía Marshall McLuhan. Sí. Más que el mensaje es construcción de realidad, mucho más que mensaje. Pero, ¿cómo hacemos para transmitir esta idea de pensar por uno mismo y de no opinar o pensar lo que otro pensó antes por nosotros? No, bueno, hay cuestiones, es un poco demasiado filosófica la pregunta, pero así en un plano mucho más práctico. Sí. No puede haber una democracia con monopolio de medios. Un monopolio de medios es propio de una dictadura, es propio de un régimen autoritario, de un régimen totalitario. Una democracia plural requiere necesariamente pluralidad de medios. Y en consecuencia, bueno, cada uno verá un poco cómo se le va construyendo su realidad, hará conforme a su cosmovisión, etc. Pero construcción de realidad única y discurso único es incompatible con una democracia, eso está claro, ¿no? Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Y doctor Zaffaroni, ¿cuántas veces se escucha hablar de algún juez y decir, como menospreciándolo, ¿no? Es un garantista. Y uno un poco se preocupa, ¿no? Porque quien eso lo dice está negando la propia posibilidad de autoabastecer su defensa en el caso que tenga un conflicto. Y se dice de una manera tan liviana. De hecho, si un juez no es garantista, no es un juez de la Constitución. Yo no sé qué es ser garantista, pero sí sé que son las garantías. Claro, claro. Las garantías no las inventa uno. Están en la Constitución, están en el derecho internacional de los derechos humanos. Y no son producto de que a alguien se le ocurrió mientras se estaba afeitando, sino son producto de límites que se le pone al Estado y que se fueron encontrando después de luchas, de muchos miles de muertos, millones de muertos. Es decir, bueno, no guarda, hasta acá llega el Estado, de acá no puede pasar, ¿no? Bueno, esas son las garantías. Ahora admito que haya gente que no las quiere, ¿no? Hay gente que, bueno, puede ser nazi, puede ser fascista, puede ser stalinista, qué sé yo. Pero en tal caso, que se insere en su posición. Diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con este sistema republicano representativo federal. Bueno, está bien, no estoy de acuerdo con el Estado de Derecho, quiero un Estado totalitario. Bueno, está bien, yo se lo discutiré. Pero respeto la posición de alguien, ¿qué voy a hacer? Bueno, quiero un Estado totalitario, autoritario, le gustará. Se lo voy a discutir, pero bueno, pero en tal caso sí que se insere la posición, ¿no? Porque ahí hay mucho de influencia mediática a través de un perfil ideológico nítido que quiere el autoritarismo y no quiere la libertad, ¿no? Por supuesto. A la medida que van cayendo nuestras garantías, van cayendo nuestros espacios sociales como ciudadanos.
de las garantías. ¿Cuál es el resultado de la garantía? El resultado de la garantía es que nadie se me va a meter adentro de mi casa sin un orden judicial, que no me van a detener arbitrariamente, que no me van a torturar, que no voy a tener un vigilante abajo la cama, que nadie me va a privar arbitrariamente de mi propiedad, de mi libertad. Bueno, esas son las garantías, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, la posibilidad de ser oído, ¿no? Que en otras épocas no existía. Y no, pero hay gente que cree que el delincuente es alguien que camina por la calle, es un marciano verde con antenas que camina por la calle, que lo conocemos de antes. No, cuidado que se nos puede endilgar un delito a cualquiera. Claro. Bueno, uno puede ser muy ético y saber que no va a cometer ningún delito, pero nadie puede estar seguro que no se le endilgue un delito. Bueno, ahí, si no tiene la garantía del derecho a defensa, etcétera. Una vez Lucila Arandarte, en un reportaje que le hice hace muchos años en otro programa, hablando ya entonces, ¿no? En el 2008 creo, de la famosa puerta giratoria, ¿no? Que solamente parece ser que la conocen los medios y la cree la gente, los que estamos en el campo operativo sabemos que no es así, y ella decía, no, la puerta giratoria sí existe, lo que pasa es que lo que la gente no sabe es lo que tarda en salir por otra puerta. O si sale vivo. O si sale vivo. Tenemos, a eso digo, doctor, tenemos un fenómeno, yo me acuerdo cuando entré en la justicia en la provincia de Buenos Aires en el año 71, creo que había 11 establecimientos carcelarios, hoy pasamos los 50. La población carcelaria, conocido por el propio ministro de Justicia de la provincia, supera los 50.000. Sí, no, tienen presos en comisaría, que es un grave problema. Hemos tenido 5 muertos por una negligencia tremenda, que es tener los colchones de poliuretano. Claro. Bueno. Y cerrados. ¿No? Sí, pero los colchones de poliuretano nosotros sabemos que son causa de muerte. Bueno, sí. Pero hay una situación que es el tema de la cárcel, ¿no? Que es un tema institucional histórico, porque se le echa la culpa a los jueces, pero después el factor de la cárcel, generador de delitos, y aparte... No, pero evidentemente, seguimos igual y peor, porque va aumentando el número de... casi la mitad de nuestros presos no están condenados, no están procesados. Entonces la pena que más usamos es la prisión preventiva. Eso usted ya lo decía en Busca de las Penas Perdidas, me acuerdo. Bueno, ahora es peor, las situaciones han ido empeorando. No sé cómo está en la Argentina, depende de cada provincia, pero tenemos un porcentaje muy, muy alto de presos procesados. Y eso es curioso, porque si acortamos el proceso, y por cierto que en los últimos años algo se ha acortado el proceso, si vemos de 20 años para acá, o 25 años para acá, se ha acortado bastante, y no bajamos el porcentaje de procesados, eso está indicando que estamos usando la prisión preventiva para delitos leves. Claro. Bueno, entonces estamos haciendo un abuso de la prisión preventiva. Como un medio de coerción estatal, pero sin sentencia, y muchas veces con un sobreseimiento, una absolución. Y muchas veces que termina de esa manera, sí. En un porcentaje de casos termina de esa manera. ¿Y eso qué futuro tenemos, según su visión? Bueno, por la historia que traemos atrás, digo, ¿no? El problema, bueno, en la Argentina está, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En el sistema federal no hay tanta sobrepoblación, entiendo, y no sé las otras provincias, habrá que ver cada provincia. Pero hay países donde es mucho más dramático que en nosotros, en la región, en nuestra región. Creo que hay una sola solución, porque esa aglomeración de presos se va produciendo por efecto de lo que hablábamos antes. Las campañas populacheristas de terrorismo punitivo o punitivista que hacen los medios de comunicación monopolizados. Que puede ser Clarín en la Argentina, que puede ser Regi Globo en Brasil, que puede ser Azteca en México o Televisa, etcétera, El Comercio o lo que sea. La única solución que tenemos, mientras nuestros políticos sigan legislando conforme a una agenda que le van marcando los medios masivos de comunicación, la única solución que hay es el sistema de cuotas. Que se insere cada país, tantas celdas tengo, tantos presos puedo tener, y si no, bueno, lo que sean por más leve, que le ponga penas o medidas alternativas. Bueno, listo. Porque si no la cárcel No, porque de lo contrario la cárcel, bueno, sí, en la región tenemos cárceles que están convertidas en campos de exterminio o campos de concentración.
Y si no se convierten en campo de concentración y queremos evitar eso sin bajar el número de presos, vamos a tener que dejar de ser hospitales, caminos, escuelas, etcétera, y hacer cárceles. Bueno, es una a veces se escucha, doctor, sí. Gente que dice, le dieron nada más que 4 años, ¿no? Y uno que por la profesión conoce un poco el ambiente carcelario, uno dice que no tiene ni idea lo que es estar 4 años en un establecimiento carcelario. Lo cual no quiere decir otra cosa. Sobre todo en un establecimiento carcelario deteriorado. A eso voy, ¿no? Sí. Claro, y usted hablaba recién de ese afán punitivo. ¿Se acuerda cuando Oriana Falachi dijo en un programa de Bernardo Neustadt en la década del 80 que los argentinos tenemos un enano fascista dentro? Y un día parece... No somos solo los argentinos. No, pero me refiero a nuestra comunidad. No, ya sé que no solo los argentinos. Eso fue lo que ella nos dijo en aquel momento, o le dijo a Neustadt. Le diría lo que está pasando hoy en Francia, ¿no? Claro. Y en otras partes. Y en otras partes. Pero un día aparece, por un drama personal absolutamente atendible, un Bloomberg, que aparece como la cabeza, como la punta del iceberg de una estructura, a eso me refería, ¿no? Sí, bueno, es autoritaria, casi sí, es lo que llamamos, es lo que en criminología llamamos la víctima héroe. Ajá. La víctima héroe es un personaje que lo toman los medios en el segundo momento del proceso de elaboración del duelo, cuando el sujeto exterioriza. Porque cuando hay una pérdida súbita, cualquiera de nosotros lo primero que tiene, no solo por un delito, sino la pérdida de un familiar, súbita, si es súbita, lo primero que tenemos es una sensación de extrañamiento, de negación, esto no pasó. Después, cuando pasa, empezamos con una cosa muy inconsciente y absolutamente irracional, ¿no? Si yo le hubiera dicho, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, nos vamos cargando de culpa, una culpa irracional, que no tiene nada que ver, no empezamos a pensar en términos de una causalidad absurda. Y esa culpa la extrovertimos en algún momento, porque el peso de esa culpa es fuerte. Esto es normal en el proceso de elaboración del duelo. Cuando la extrovertimos buscamos algún responsable, no hay que serle. Afuera. Bueno, y en un delito el responsable es el autor, claro. Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas. No cualquier víctima es la víctima héroe. La víctima héroe necesita algunas características, sobre todo histéricas, es decir, el escenario. Y en ese escenario es cuando lo atrapan, a partir de esa patología histérica, o de esas características de personalidad histéricas, es cuando lo atrapan los medios masivos y lo usan. Pero eso no le hace a la víctima héroe bajar el nivel de culpa. La va subiendo hasta que llega un momento que dice cosas que son absolutamente intolerables. Bueno, entonces lo tiran, no le importa el daño. Le interrumpieron el proceso de elaboración del duelo y no le importa el daño. ¿Cómo pasó? En el caso que hablamos. Ahora, efectivamente. Lo grave es que ahora, ese procedimiento es de lo de la víctima héroe, no es que lo inventamos nosotros, porque no inventamos ni la pólvora, ni el embudo, ni el agua tibia. No, esto es un fenómeno que lo tenemos analizado en el mundo. Universal. Sí. Pero lo grave es cuando por ahí aparece dictándole la letra de la ley a los legisladores, como pasó. Terrible. ¿No? Terrible, porque un caso parecido, muy parecido, pasó en el año 32. A ver. Sí. El secuestro de un muchacho y la muerte de un muchacho en aquel año, etcétera, y también hubo un caso casi muy similar. Faltó la víctima héroe en aquel caso, pero hubo una presión mediática y se paró Rodolfo Moreno hijo, y aquel Congreso de diputados y senadores de la década infame, elegidos con el fraude electoral y con el partido mayoritario proscripto, que eran los radicales en aquel momento, que estaban proscriptos. La década del 30. Década del 30. Bueno, aquel Parlamento tuvo la dignidad de rechazar los proyectos de reforma, incluso del presidente Justo. Es bueno recordarlo eso. Sí. Es bueno recordarlo. Sí. Y 70 años después, un Parlamento electo por voto popular, sin proscripción, etcétera, no tuvo esa valentía. Auspician Justicia y Transparencia.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Doctor, ¿qué pasa con esto de la judicialización de la política o la política que se resuelve a través del aparato o del sistema judicial? Algo estamos perdiendo como sociedad con esta situación. Bueno, judicialización de la política es una cosa y patología de la política, de la justicia es otra, A ver. o del poder judicial es otra. Judicialización de la política es un fenómeno mundial. Hoy la política que está sitiada por las grandes corporaciones transnacionales, hay una cantidad de problemas estructurales que no puede resolver. Entonces se los tira al Poder Judicial, que tampoco los puede resolver, por supuesto. El Poder Judicial no puede resolver cosas colectivas, en general. Eso es judicialización de la política. Los italianos lo llaman justicialismo, no tiene nada que ver con el justicialismo. Nada que ver con el justicialismo. Pero es así. Pero tenemos un caso hoy como... Pero eso es judicialización de la política. Algo muy distinto es una patología partidizante de un sector del Poder Judicial. Sí. Eso es otra cosa. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero doctor Zaffaroni, ahí hay un tema, yo estoy convencido que creo que hace falta una reforma constitucional para que el Poder Judicial sea reformulado, porque... No me cabe la menor duda que la estructura constitucional de nuestro Poder Judicial es demencial. No hay país en el mundo que tenga esta estructura de su Poder Judicial. Pero incluso, doctor, con el tema del tiempo... ¿Tiempo qué? Un Poder Judicial... O sea, un juez nombrado a los 25 años sigue siendo juez 50 años después, haya sido eficiente, eficaz, justo, no importa. Tenemos un Poder Judicial que tiene una cúpula de 5 personas, que sin que se lo diga la Constitución ni la Ley 48, se atribuyen desde hace 110 años el derecho a ser la última instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país, cuando se le da la gana, si no se le da la gana no. Que se supone que en consecuencia conocen a la perfección todas las ramas del derecho, salvo que venga el Espíritu Santo y con un pentecostés le dé la ciencia infusa, eso no pasa con nadie. Un Da Vinci. Un Poder Judicial piramidal en ese sentido. Tenemos códigos únicos en todo el país, con 25 posibles interpretaciones diferentes que nadie unifica. Tenemos un control de constitucionalidad que sirve para parar la vigencia de leyes durante años hasta que llega la Corte Suprema y la Corte Suprema en última instancia decide si es constitucional o no. Y el resto de los jueces sigue haciendo lo que se le da la gana, sin atender a la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo único que eso sirve para que no se aplique en el caso. Y de nuevo, el pobre que tiene que, bueno, pero mire que la Corte declaró inconstitucional, tendrá que llegar hasta la Corte, que le va a volver a dar la razón si no se murió nadie, ¿no? Y cambió la composición, claro. O también ahora pueden cambiar sin decirlo, sin necesidad de que se mueran, ¿no? Algunos cambian de posición. Bueno, eso por más, no se trata de personas ya, cuidado, no estoy haciendo crítica de fulanito, menganito, sutanito. No, tenemos que pensar en términos constitucionales, en decir, bueno, un día tenemos que tener un tribunal constitucional en serio, como tienen casi todos los países más o menos civilizados. Tenemos que tener una casación nacional que unifique criterios de interpretación. No puede ser que con la misma ley de este lado del río soy un delincuente, del otro lado del río me dan una medalla. Bueno, qué sé yo. Y doctor, en ese tema, la tardía respuesta del sistema, ¿no? a tanta conflictiva que los años pasan y su perduración en sí es una condena, tanto para víctima como para el imputado. Pero tomemos el caso de Milagrosala, que hoy está dentro de un esquema provincial,
donde hay serios cuestionamientos y dudas a cómo se conformó la estructura que la mantiene presa. Es una cuestión claramente política, realmente lo que correspondería en el caso de Milagro Sala y tal cual está funcionando ese Poder Judicial, es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Bueno, esa era la pregunta que le quería hacer, porque subir la escalera hasta llegar a la Corte, lo que usted acaba de enseñar fantásticamente, el tiempo pasa y la vida discurre. Sí. Y hay situaciones donde en México tienen bastante de esto, con el tema del amparo y demás. El amparo puede ser una solución. El amparo puede ser frente al riesgo de feudalización judicial de alguna provincia. El amparo tipo mexicano puede ser una solución, que es la revisión de la garantía a través de la justicia federal. ¿Sí? Hablando de México, habría que pensarlo. Habría que pensarlo. Pero yo lo admiro, el amparo mexicano, que es un invento que viene de 1857 en México, y realmente, es muy interesante. Habría que pensar una alternativa. Habría que pensarlo, ¿no? Criterio. Habría que pensarlo. Y hablando de México, yo viendo una sentencia con un juez que me la estaba mostrando, leí el escrito, ¿no? Dirigido de demanda, y decía, sé juez. Ciudadano juez. Sí. Y yo cuando lo cuento... No, todos los ciudadano juez. No, el título que se usa en México es ciudadano. Ciudadano presidente, ciudadano secretario de Estado. Pero acá en Argentina es como si no hubiera... La Asamblea de Noticias uno se hubiera reunido. No, claro. Seguimos hablando de su vuestra señoría y su excelencia. Sí. Y el lenguaje tiene mucho que ver con... Tiene que ver, sí. Con el esquema. En realidad la forma, si uno ve los escritos de comienzo, de antes de la Revolución de Mayo, no hemos cambiado mucho la forma del escrito, eso es cierto. Ni la forma de tratamiento. Es como que seguimos... Como que pasaron 200 años, pero seguimos con las viejas fórmulas. Sí. Doctor, para ir redondeando, usted se tiene que ir y hemos dispuesto de su tiempo. Usted ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que opinión y creo que es compartida por tantos, tiene una trayectoria extraordinaria, pero ¿cuál es su visión a futuro de esta Latinoamérica que hoy está tan convulsionada? Le hablo al hombre político en el sentido literal, ¿no? En el sentido de lo que eso representa. Es preocupante, ¿no? Pero bueno, hemos tenido otros momentos así. Hoy es preocupante, lo que más me preocupa es la cantidad de víctimas que estamos teniendo, la cantidad de muertos que estamos teniendo. Nos salvamos un poco Uruguay, nosotros, Chile, Ecuador y algún otro país. El resto de los países de la región tienen los índices de muerte violenta más altos del mundo. Y tenemos una ciudad de Honduras, con el índice de homicidios, la ciudad que tiene el índice de homicidio más alto de todo el mundo. Por otra parte, tenemos los coeficientes de Gini también más altos del mundo, es decir, los que indican la injusta distribución de la riqueza. Son más altos que los de África, porque África es más pobre, pero es menos desigual. La situación es esa, naturalmente eso nos sumerge en una situación de subdesarrollo. A ese subdesarrollo le tenemos que atribuir una otra cantidad de muertos, falta de campañas sanitarias, selectividad en la atención de la salud, niños, ancianos, inseguridad laboral, inadecuación de los caminos, los vehículos que tenemos, etcétera. Si sumamos el número de muertos que tenemos por año por todo eso en la región, y otro que es Hiroshima y Nagasaki, es un genocidio por goteo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la situación y lo preocupante. Ahora, ¿cuál es el futuro? Y yo creo que el futuro, confío en que el futuro va a ser un renacimiento de movimientos de soberanía, porque nuestro problema es la polarización, soberanía o colonialismo, ¿no? No nos engañemos, no es izquierda y derecha, es soberanía y colonialismo. Bueno, desde el origen. Desde el origen. Izquierda y derecha puede servir, pero es eurocéntrico el concepto y puede servir para aproximarse a alguna conflictividad. Pero en el origen, soberanía o colonialismo. Y hasta hoy seguimos de esa manera. Y bueno, seguiremos con esa bipolaridad y creo que va a haber un movimiento de soberanía y consecuentemente un movimiento de integración de la región.
Y bueno, saldremos de esto, confío en que eso suceda. Hubo momentos en que más o menos pasaron también oleadas de estas, ¿no? En otro momento no era esta la forma de colonialismo, era otra, este es un colonialismo financiero, el otro era más un colonialismo imperialista. Pero bueno, acordémonos, hace 60 años atrás. Bueno, se termina la era de los generales en México, empieza la de los licenciados, el movimiento nacional boliviano cambia su sentido, derrocan a Velasco Ibarra, se suicida Vargas, invaden Guatemala y nos bombardean la Plaza de Mayo. Sí, claro. Bueno, es otra oleada, otro momento. Bueno, salimos, seguimos adelante. Bueno, saldremos de este también. Sí. Es la dinámica de la historia. Es la dinámica. Saldremos de esto también, futuro, sí. Libertad, justicia, ¿no? Son esos ideales que no perdemos, doctor. Sí. No sabe cómo le agradezco. No, al contrario. Justicia y transparencia, y espero que en otro, yo sé que usted viaja y mucho por su cargo, pero en algún retorno podamos volverlo a tener, porque ha sido, y honestamente se lo digo, un verdadero privilegio. No, con muchísimo gusto, soy yo que le agradezco. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.